¿Por qué se escribió? ¿Por qué se escribió? ¿Por qué Juan escribió este evangelio? ¿Para qué era? ¿Para demostrar qué cosa? Pueden responder. A ver, ¿alguien se acuerda? Juan escribió este evangelio ¿para qué? Para dar a conocer qué cosa. Todo lo referente a Jesús. Que exacto, que Jesús es el Hijo de Dios para los gentiles y que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido para los judíos. Entonces vamos a ver los capítulos 18, 19, 20 rápidamente y sacar qué nos quiere decir cada uno de ellos. Espérese por aquí. Dice, arresto de Jesús, el 18. Y nos dice, pusimos ahí su voluntaria sumisión a sus enemigos. Dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos y también Judas, el que le entregaba. También Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a esto. Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor, que seas tú el que tomes control de lo que vamos a enseñar en esta noche, Señor, para bendición de la vida de los jóvenes y de toda persona que escuche, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a ver qué nos quiere decir esta parte del texto. Dice, aquí encontramos el más fuerte testimonio al divino carácter de Jesús y a su voluntaria sumisión a la muerte. Los hombres que vinieron a arrestarle carecían de poder para herirle y aún para tocarle sin su consentimiento. Una silenciosa mirada en su rostro fue suficiente para paralizar sus fuerzas y dejarlos postrados a tierra a sus pies. El gran yo soy, o sea, la misma presencia de Dios estaba allí. Y fue solo cuando Jesús voluntariamente se entregó que ellos pudieron arrestarle o amarrarle. Mientras tanto, no podían. ¿Por qué? Porque estaban tratando con la misma presencia de Dios. Por eso cayeron a tierra, por eso quedaron postrados ante el gran yo soy. Durante todo el tiempo de su sufrimiento, de Jesús quedó evidenciado que ningún hombre podía tener poder sobre él a menos que esto le fuera dado desde arriba, de tal forma que Jesús con toda verdad pudo decir, yo pongo mi vida por mis ovejas, nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, que eso lo encontramos en Juan 10. Imagínense, en este texto del arresto de Jesús, cuando vinieron a arrestarle a estas personas, Jesús preguntó, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesucristo, al Nazareno, yo soy. Y estas personas cayeron, imagínense, yo creo que hubo un impacto, cayeron a tierra porque estaban delante de la misma presencia de Dios. No es que iba cualquier persona a tocar a Jesús y a arrestarlo porque le daba la gana. Jesús fue sumiso a sus enemigos porque lo que él iba a hacer en la cruz del Calvario iba a beneficiar a toda la humanidad, lo iba a beneficiar a usted y lo iba a beneficiar y me iba a beneficiar a mí. Su salvación, la salvación del alma, la salvación de nosotros de todos los pecados. Entonces,
cuando usted observa allí esa voluntaria sumisión de Jesús, es sumamente importante. No fue que vino alguien, lo voy a arrestar, vuelvo y repito, porque a mí me da la gana. No, tenía que tener el permiso de Dios. Se estaban tratando con la misma presencia de Dios. El Señor se fue sumiso para poder hacer la gran obra que tenía predestinado a hacer por parte de su Padre. Bien. También vemos en el capítulo de Juan 19 el testimonio desde la cruz. ¿Qué estaba pasando? Juan 19, 23, 28, 36, 37 y 38, y lo leemos. Dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte, y así lo hicieron los soldados. Había un testimonio desde la cruz. Jesús allá en la cruz estaba cumpliendo pasajes bíblicos del Antiguo Testamento. Se estaban cumpliendo. El mismo Jesús está dando testimonio de lo que estaba ocurriendo. La misma palabra está dando testimonio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y eso lo habían leído en el Antiguo Testamento estos estudiosos de la ley. Sabían que esto estaba ocurriendo. Después en el 36 dice: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Usted sabe que a Jesús no le quebraron ningún hueso. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron, que también eso ocurrió en la cruz del Calvario. Entonces, todas estas situaciones que pasaron en la cruz estaban dando testimonio que Jesús era el verdadero Mesías, que era el Hijo de Dios que venía a morir en la cruz del Calvario, porque ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Se estaban cumpliendo las profecías en Jesús, se estaban cumpliendo la palabra y se estaba evidenciando lo que Jesús venía a hacer. Otro testimonio que se cumplió fue cuando Jesús fue sepultado. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También se había profetizado esto. Entonces, hermano, Jesús ahí en la cruz estaba cumpliendo muchas de las profecías que se decían del Antiguo Testamento para revelarle al pueblo judío: Él es el Mesías prometido, el Mesías que ustedes están esperando, para decirle a los gentiles que somos nosotros: Jesús es el Hijo de Dios, está cumpliendo la profecía, está cumpliendo la palabra, está dando testimonio desde la cruz que viene algo poderoso y grande para la vida del ser humano que cree y confía en él. Gloria sea al Señor. También habían algunos testimonios de sus confundidos acusadores, que también lo vemos en Juan 18, 19, 25, 29 y 30. Quiero leerle algo aquí. Dice: en esta narración de su enjuiciamiento no aparece una sola acusación precisa hecha en su contra por los judíos, y aun cuando le enviaron a Pilato, ellos presumieron que el gobernador condenaría a Jesús sin un proceso y por la sola palabra de ellos. La acusación general de que él era un malhechor, era lo que estaban acusando a Jesús, de que era un malhechor, que ellos lanzaron en su contra, y la imposibilidad en que se encontraron de presentar un solo cargo que fuera apoyado por la ley romana, es el más alto testimonio a su inocencia e inculpabilidad. O sea, estos acusadores que están confundidos no hallaron nada malo en Jesús. Solamente decían: lo tienen que enjuiciar porque él es un malhechor, pero no había nada en contra de él. Entonces, nos sigue diciendo esto aquí: mirándoles a la cara, él pudo apelar a los que lo oyeron y decirles: si he hablado mal, da
testimonio del mal y la única contestación que pudieron dar era la violencia y la evasión. La verdad es que no pudieron hacerle acusación alguna, con excepción de aquella que era la expresión de su gloria, a saber, su pretensión de ser el Hijo de Dios, y al fin le crucificaron por esto mismo. A Jesús lo acusaron de malhechor, pero no tenía nada en su contra. Después dijeron, lo que pasa es que él pretende ser el Hijo de Dios. Pero cuando Jesús decía que era el Hijo de Dios, ¿estaba diciendo verdad o mentira? Estaba diciendo la verdad. Él no podía mentir de dónde provenía. Él venía del cielo, venía de la misma presencia de Dios Padre. Él era el Hijo unigénito del Padre y no podía mentir sobre eso. Y por esa causa, dice, al final lo crucificaron. No había evidencia de haber hecho algo malo. También hay un testimonio de un personaje que nosotros conocemos, que es Pilato, que se encuentra en Juan 18:38 y también 19:12-19. Dice, viendo el gobernador romano que ellos no tenían acusación verdadera que presentar en su contra, rehusó aceptar la vaga demanda de ellos en que pedían su condenación. El gobernador pidió una acusación explícita de ellos y cuando no recibió una contestación satisfactoria, le preguntó personalmente. El resultado fue que el gobernador se convenció de la inocencia de Cristo y esta convicción llenó su alma y llegó a ser un profundo temor que lo guió a ese extraño conflicto entre su propia conciencia y el bajo y egoísta deseo de agradar al pueblo, terminando al fin en su asentimiento a la crucifixión del Salvador. Pero era para mostrar, pero hasta el fin de la escena, el repetido testimonio de Pilato era para mostrar la inocencia del Salvador y la inscripción que él puso a su cruz sin ningún cambio era el más alto testimonio a esa convicción que Pilato estaba sintiendo. Él no dijo que este es Jesús de Nazaret, un criminal o un pretendido rey, sino en forma literal e inequívoca dijo, este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Pilato estaba dando testimonio que Jesús era el rey de los judíos y lo puso arriba de la cruz, lo mandó a poner. Entonces, hermano, esta gente que habían acusadores confundidos, no sabían mucho qué estaba ocurriendo, sin embargo, sin darse cuenta, como Pilato estaba dando testimonio y evidencia para que todo el mundo quedara claro que Jesús era el rey de los judíos. Entonces, si hasta estos textos nosotros o alguno todavía piensa que Jesús no es el Hijo de Dios, estamos mal, porque Juan evidencia en este libro que Jesús es el Hijo de Dios presente. Aquí nosotros vimos los diferentes milagros de Jesús, cómo convirtió el agua en vino, la multiplicación de los peces y de los panes, las sanidades que hizo a muchas personas. Todo eso era evidencia de que él era el Hijo de Dios. Nadie podía hacer esas cosas. Nadie tenía ese poder para hacer esas cosas. Entonces, todo el libro de Juan, que es uno de los libros que siempre se recomienda leer cuando una persona se convierte al Señor o acepta a Jesús en su corazón por primera vez, se le recomienda leer el libro de Juan porque allí está el testimonio de todo lo que Jesús hizo, los milagros, todo lo que Jesús pasó, murió ahí en la cruz del Calvario por usted y por mí para darnos salvación, vida eterna, una vida nueva al que cree. Seguimos. Juan 20 nos da el testimonio de su resurrección y dice, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte.
Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Dice, Jesús se aparece a María Magdalena, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Entonces, el testimonio de la resurrección, mire, que estos, dice, salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Pedro llegó de primero y bajándose a mirar en el sepulcro, donde supuestamente debía estar el cuerpo de Jesús, dice que vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y luego llegó, primero el otro discípulo y después llegó Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Si alguien hubiese robado el cuerpo de Jesús, estas cosas no estuvieran allí, ni los lienzos, ni el sudario, todo enrolladito. Un ladrón cuando entra a la casa empieza a desordenar, no a ordenar lo que está en la casa, o sí, desordena todo. Por eso, cuando ven que el sepulcro está vacío y que los lienzos están allí, se dan cuenta que Jesús había resucitado por usted y por mí. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Ellos creyeron de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Después viene aquí que María Magdalena se pone a llorar junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a cabecera, otro a los pies, donde supuestamente está el cuerpo de Jesús. Y le pregunta a esta persona, ¿por qué llora? ¿Quién busca? Ella, pensando que era el hortelano, dice, Señor, si lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Entonces Jesús era el que estaba allí, se le presenta a María y le dice, María, la llama por su nombre, y gracias a eso, por llamarla por su nombre, ella se dio cuenta, maestro, eres tú, eres Jesús. Sí, el que la estaba llamando era Jesús, que había resucitado. Jesús dio testimonio de su resurrección, como vemos allí en el capítulo 20. Los discípulos habían creído, María Magdalena estaba creyendo, gracias a que encontraron los lienzos y el sudario allí. Nadie se robó el cuerpo. El Jesús que había muerto ha resucitado para usted y para mí. Entonces, toda esta evidencia es confirmada por la subsiguiente aparición de Cristo a sus discípulos, como está narrado en este texto y en los siguientes capítulos. Después nosotros vemos que Jesús se apareció a sus discípulos, pero también llegó un día donde estaba Tomás, que no creía. Él había escuchado que Jesús había resucitado, pero dice la palabra aquí en el 20:24 al 28, pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si yo no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús, mire qué hermoso es el Señor, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y le dijo a Tomás, Jesús, pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. El testimonio de Tomás daba una evidencia muy clara de que Jesús había resucitado. ¿Por qué? El único que sabía lo interno de Tomás, qué había pensado Tomás,
¿Qué había dicho Tomás? El único que sabía que Tomás era incrédulo. Imagínense, uno puede atacar a este señor Tomás, pero si nos ponemos en, en las manos de Tomás, oye, ¿cómo es que yo estoy escuchando que Jesús resucitó? No, yo necesito ver evidencia, porque yo no quiero que venga alguien a meterme a un impostor de que resucitó. Necesito saber que ese que resucitó, que usted dice, es el mismo Jesús que fue crucificado en el madero. Entonces Tomás pidió señales físicas de que si Jesús había resucitado, y por eso dijo, si no viere la señal de los clavos, metiere mi dedo en lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Eso se lo dijo él a sus compañeros, los discípulos. Pero Jesús, que es un Dios omnisciente, que todo lo sabe y que sabía cada palabra que había dicho Tomás, que sabía qué pensaba Tomás, que sabía qué sentía Tomás. Jesús 8 días después se presenta a los discípulos, pero Tomás estaba allí y dijo, pon aquí tu dedo, Tomás, y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Y esto, cuando Tomás hizo todo esto, Tomás respondió y le dijo, Señor mío, lo que significa, Señor, tú estás por encima de todo, tú estás por encima de mí y reconoce, tú eres mi Dios, Dios mío. No solamente estaba creyendo Tomás por las señales físicas que estaba viendo de Jesús, sino que la misma presencia de Dios le estaba convenciendo internamente que Jesús había resucitado. Tomás estaba clarito que Dios, que Jesús es un Dios omnisciente, que sabía lo que él pensaba, que sabía lo que él sentía, que sabía esa problemática en esa cosa que creo o no creo. Tomás se dio cuenta que Dios era omnisciente. ¿Y por qué hago énfasis en esto de que Dios es omnisciente? Porque a veces pensamos que Dios no lo es. Omnisciente significa que Dios todo lo sabe. Todo lo sabe, hermano. Ese era un testimonio, el testimonio de Tomás. Jesús es omnisciente. Jesús sabe cada detalle de mí, sabe cada cosa que yo pienso, sabe cada cosa que yo pronuncio, cada cosa que yo hago. No le puedo mentir. Tomás estaba claro, no le puedo mentir. Por eso corrió, me supongo que se arrodilló y dijo, Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Que nosotros podamos también internalizar eso. Nuestro Dios es omnisciente. Nosotros no lo podemos engañar. Usted me puede tratar a mí o yo tratarlo a usted y usted en su mente pensó algo malo o bueno de mí, Dios lo sabe. Usted no le puede engañar a él. Podemos engañar de repente a cualquier persona, pero no a Dios. Entonces, ese testimonio lo estaba dando Tomás. Él resucitó. Él es un Dios omnisciente. Esto era lo que Juan en este libro quería explicar en cada uno de sus capítulos, creo que queda uno solo, que Jesús es el Hijo de Dios para los gentiles, el Mesías prometido para los judíos. Que nosotros podamos entender y comprender que nosotros cuando creemos en Jesús, en el Hijo de Dios, oiga, todo lo que Jesús hizo por nosotros es para nuestro beneficio, para nuestro favor. Dios nos ha dado de su gracia para que nosotros podamos seguir adelante, que nosotros podamos entender, comprender ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz y también comprender esa resurrección que nos da vida y nos da vida eterna. Nos corresponde a nosotros creer, no dejar de creer, todos los días querer más que ayer. Que si usted necesita un milagro de Dios, usted crea, Él es Dios, es el Hijo de Dios, puede hacer ese milagro. Que usted necesita algo en la parte financiera, créale a Dios. Tenemos que ir donde Él y clamarle a Él, es el Señor, como dijo Tomás. Eres el Señor, eres mi Señor, el dueño de
todo, el dueño de todo. Tú eres el dueño del oro y de la plata. No son los políticos, no son los presidentes de la república, los dueños del mundo. Hay personas que piensan que ellos son el dueño del mundo, no lo son. Jesús, que es Dios, es el dueño de todo. Y cuando usted permite que Jesús sea el dueño de su vida, lógicamente las cosas han de cambiar en su vida y usted ha de ser una persona mucho mejor, porque va a poner esas cosas que son malas en las manos del Señor para que usted vaya transformándose en la presencia del Señor. Hermano, esto era lo que queríamos compartir. Un extracto de cada capítulo 18, 19 y 20 acerca del libro de Juan, el arresto, crucifixión y resurrección de Jesús. Él es el gran yo soy, el gran yo soy. Amén. Dios le continúe bendiciendo.